Hola. Chicos, espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 19 de El Real Heredero Uzumaki. Como pudieron darse cuenta en el Cap anterior, escribí lo que es para este fic parte de lo que es la historia de los Uzumakis. Por un lado, buscaba que Naruto pudiera conocer sobre su clan y por el otro, introducir lo que deseaba para esta historia. Como ya he comentado antes, tengo pensado que Naruto se enfrente contra una bestia con cola que hará ver al Kyuubi como nada y por esto mismo los primeros cap de la historia es algo que escribí completamente. Tal vez por el momento a sabiendas que los niveles de poder no son muy altos bien se pudo dejar de lado y comenzar la historia desde el mismo punto que otras tantas, pero como comenté, quise poner al Kyuubi como una amenaza real que pueda destruir y hacer mierda todo cuanto está enfrente de él. Eso de que es sellado y punto es algo que en la historia original no causó tanto impacto. Y sí, por lo que se vio en prácticamente nada de tiempo pudo causar bastante daño, pero esto se fue dejando de lado en la historia. Sí, pues por un lado la dependencia que Naruto tenía de este poder y que más que poner un alto de una o de otra forma a esto a sabiendas de lo que podría llegar a darse, es algo que de cierta forma se aplaude como si no fuera algo que podría terminar bastante mal, como si ya antes no pasó nada desagradable a causa de este inmenso poder, y esto más adelante se deja mucho más de lado. En más de 300 capítulos del manga no se le daba el protagonismo que se le debe de dar al Kyuubi y de repente, el Kyuubi y Naruto se hacen los mejores amigos a fin de enfrentar a Madara y el Kyuubi. La verdad, hasta cierto punto es de entender y es que como reza el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Madara siendo el enemigo del Kyuubi y de Naruto es de entender que unan sus fuerzas. Sin embargo, de ahí en más que sean amigos no me parece lo correcto. Por un lado, el Kyuubi siempre buscó su libertad y odio el hecho que usaran su poder, por el otro, Naruto es quien lo tiene sellado. Eso se tiene que trabajar bastante bien a fin de que puedan llegar a ser primero compañeros de batalla y luego, amigos. Esto se saltó completamente y se tiene lo que es el canon que si se piensa bien, no es como que tiene mucho sentido. El camino a la redención no se salta, se muestra así pueda ser aburrido y es pues, que se está mostrando cómo se llegó a lo que va a hacer y así no terminar en un sinsentido de acuerdo al comportamiento que ha tenido un personaje en prácticamente toda la historia. Es mejor construir algo sólido y coherente que algo emocionante y que se escuche sorprendente. Sea como sea, el poder del Kyuubi, el mismo será tratado como una amenaza real y como se darán cuenta en el desarrollo de la historia, así Minato tiene como evitar que se salgan de control. No estará completamente positivo ante la idea de enseñar a sus hijos a hacer esto. Por otra parte, dado a lo que tengo pensado sobre esa criatura que Naruto enfrentará, es algo que había deseado introducir pronto y por ello está escrito este cap, el pasado. Sé que pueden desear que las cosas avancen más rápido, pero no me parece lo indicado solo saltar las cosas y luego mostrar algo de forma inexplicable en la historia. Por lo mismo, dado a lo fuerte que va a ser y cómo se va a desarrollar como Shinobi escribí sobre su entrenamiento y dejaré al aire algunas cosas que va a poder hacer más adelante. Bueno, podría hacerlo para el momento que dejé eso escrito, pero no usará tal cosa. En todo caso, el pasado cap, este cap es como parte de sus entrenamientos y estaré tratando esto en los próximos caps así como otras cosas. Si les gustó el cap pueden dejar su like, si les gustó el dibujo también y asimismo, su comentario sobre el cap y el dibujo. Sin más, los dejo. El Real Heredero Uzumaki, capítulo 19. Arte Ninja, Fuinjutsu. Bien, cada uno de ustedes haga silencio, dijo el sensei encargado del aula en la cual se encontraba el pelirrojo dispuesto a tomar sus clases y asimismo aumentar su fuerza, sus capacidades, su poder. Había estado aprendiendo algunas cosas. Bueno, en realidad era más historia que otra cosa. Sin embargo, había logrado darse cuenta de bastantes cosas y estaba muy contento por ello. No podía ser de otra forma, por un lado el hecho de no tener esas voces en su cabeza y más que eso dado al hecho de no escuchar tales voces todo el tiempo así no habían pasado 2 semanas correctamente desde que habían dejado de estar ahí o al menos, mantenerse con la misma intensidad molesta que lo sacaba de quicio y no lo dejaba aprender como debería, hacía que se sintiera como una persona prácticamente nueva. De verdad. Por un lado, concentrarse en las cosas se le era algo muy fácil y aprender no le costaba nada de trabajo. No por nada hace 2 días había realizado el jutsu de sustitución sin muchos problemas como se lo había pedido su sensei.
Tal vez, como el hombre dijo, ya era hora de que su tiempo en la academia tuviera frutos. Sin embargo, no le prestó atención al hombre. Así era cierto que él mismo mostró su felicidad por hacer el jutsu, lo que acompañado a su sensei y algunas burlas de sus compañeros, no evitó que se olvidara de su problema. Un problema que ya no iba a tener y desde ese momento en más no solo iba a cambiar, sino que iba a continuar mejorando, haciéndose más fuerte. El día anterior, había estado aprendiendo historia, una historia que nadie le había contado, una historia que muy posiblemente no, mejor dicho, nadie en esta aldea conocía sobre los shinobi, cómo se dieron, de dónde venían esas habilidades especiales. Con ello se dio cuenta que habían demasiadas cosas que desconocían y con ese desconocimiento decir que estaban preparados para enseñar era una tontería. Diablos, su sensei hace un tiempo había hablado sobre algunas cualidades básicas sobre el Sharingan y el Byakugan y al final había dicho que el Byakugan podría ser una variante más débil que el Sharingan y así mismo, que provenían del mismo. La verdad, siendo sincero así lo que el hombre dijo no estaba para nada bien, con el conocimiento que tenía sabía que había algo de sentido. Sí, pues se le dijo que el Rinne Sharingan estaba sobre los otros Dujutsu. Es más, el padre del líder más fuerte de su clan obtuvo una versión del Rinnegan más débil. Por tanto, se podría dar el caso que el hombre o bien alguien más de tener esos ojos pudiera heredar el ojo blanco, el Byakugan. Sin embargo, decir que el Byakugan venía del Sharingan era una estupidez. Al menos eso podría entender por lo que se le dijo y dudaba que pueda estar equivocado en lo que se le dijo. El Byakugan era un ojo que podría descender de cualquier otro ojo menos ese y menos teniendo en cuenta que el Sharingan era una degradación del Rinnegan. Por lo tanto, que ese hombre dijera eso era una tontería. Por otra parte, el hecho de saber los lazos que unían a algunos clanes dentro de la aldea por lo genético, lo hacía pensar que era una coincidencia muy grande que se unieran en la misma aldea. Por supuesto, a sabiendas que tras separarse con el paso del tiempo al perder el rumbo lucharon a muerte mientras se separaban cada vez más y no solo en su relación, sino que en posición, podría dar la oportunidad de que pueda llegar a ser posible algo como eso. Sin embargo, no por eso dejaba de ser algo muy sorprendente. De hecho, por eso mismo desde que llevo con la información que tenía ahora no había dejado de mirar a dos de sus compañeros. Una de ellas era de ojos blancos dando a entender que era del clan Yuga y la otra, una niña de pelo negro, ojos negros perteneciente al clan Uchiha. Antes y más que todo, desde que el nuevo ciclo de la academia había comenzado no le había prestado mucha atención. No obstante, ahora sabiendo que así por todas las cosas que habían pasado, los años transcurridos, no podía pasar el hecho de que eran familiares lejanos. Jamás había llegado a imaginarse algo como eso. No, en lo que a él respectaba su familia eran su madre, su padre y sus hermanos, no solo los por parte de padre, sino lo que habían decidido adoptar. Eso de pensar en alguien más como su familia no era algo posible, hasta ahora. Por supuesto, no pensaba ir por ahí diciendo que tenían parentesco genético. No, no estaba loco. Había más de una razón para ello y no pensaba hacer algo como eso. Aún así, vio a ambas niñas llevando tal cosa en su cabeza y aún sin poder creerlo. Por otra parte, también se había fijado en lo lindas que eran, no había podido evitarlo. No, era un niño y así era pequeño tarde o temprano iba a tener que poner sus ojos en una chica y en esa oportunidad lo había hecho apreciar su belleza. Como había estado mirando a ambas niñas causó incomodidad en la pelinegra y le había preguntado al respecto, no dijo nada y tampoco tenía forma de comprobar lo que dijera. Claro, tal vez de aprender eso de lo cual se le habló podría hacerle ver lo que se le había dicho y podría llegar a creerle, pero eso no era algo que podía hacer. Al menos no en cómo llegar a conectarse con otra persona. En todo caso, dejo de ver a la niña por minutos e intento hacer lo mismo con la niña de ojos blancos que también estaba un poco incómoda por su mirada. Así se resistió, volvió a mirarlas y esta vez, no solo llevando en mente que por lo que conocía compartían herencia genética muy lejana. Esta vez, las había visto por cómo se veían y esa vez, se sintió incómodo. De verdad, era la primera vez que miraba a una niña de esa forma y se le era algo extraño, un tanto desconcertante. No por nada, a fin de dejar de hacer eso decidió perderse en su mente por un tiempo hasta que su sensei llegara.
Ahora, había llegado y el pelirrojo no reaccionó a lo que dijo el hombre. No, él solo se quedó recostado en la mesa y el hombre que iba a dar la clase ese día, como los siguientes, frunció el ceño. Esto es el colmo, por fin logra hacer algo luego de pasar 2 años en la academia y ahora no quiere prestar atención. ¿Quién se cree? El hijo del Hokage. Bueno, es el hijo del Hokage, se dijo el hombre y sacudió su cabeza. ¿Puedes despertarlo, por favor?, dijo mirando al niño más cercano a donde se encontraba el pelirrojo y él mismo asintió a lo dicho por el hombre antes de hacer lo pedido. Probó moviendo el niño ligeramente pensando que el niño se iba a recomponer muy rápido, pero no fue así. El niño al parecer estaba durmiendo muy profundamente. Por esto mismo miró a su sensei, quien revisaba unos papeles dando a entender que estaba contemplando su plan de estudios ese día. Pensó en decirle al hombre que no se despertaba, pero sabiendo que el hombre posiblemente iba a decirle que volviera a intentarlo, volvió a mirar al niño y lo movió más fuerte. El niño apenas si se quejó y lo golpeó en la cabeza. Los ojos rojos del pelirrojo se abrieron hasta su punto máximo al sentir el golpe. «¿Pero qué diablos?», miró a su compañero con un semblante enojado. No era solo por el hecho que lo había golpeado. No, sino que también lo había interrumpido de su estudio de historia y asimismo de otras cosas sobre su clan. Y si ya no era por lo cual molestarse, había estado descansando su cuerpo. Era cierto que no había estado realizando algún entrenamiento físico y dudaba que algo a lo cual de cierta forma estaba acostumbrado iba a agotarlo. Se debía al cansancio que se había acumulado al no dormir bien como deseaba por años. ¿Se puede saber por qué me pegaste? El pelirrojo y el niño, por la molestia de su compañero, sintió un poco de nervios. Era cierto que el niño no era alguien muy hábil en ninjutsu, el pelirrojo se había mantenido por debajo de todos hasta hace 2 días, donde muy fácil había logrado hacer lo que su sensei le había pedido. Sin embargo, el niño era muy bueno en taijutsu. De lejos era el mejor de la clase en ese apartado y que el niño tuviera una razón para golpearlo en una futura práctica de taijutsu no era algo que lo hacía sentir muy bien. «Sansei quiere que te levantes», dijo, y el pelirrojo miró al hombre curioso. «Había intentado otras cosas antes, pero no reaccionabas». «Lo siento», dijo el niño disculpándose realmente, y el niño pelirrojo volvió a mirar al niño con la intención de desquitarse en ese momento, pero recordando lo que había estado aprendiendo sobre su clan, sobre sí mismo. Decidió dejarlo por esta vez. No deseaba mostrar ese enojo e irracionalidad incluso si le dieron las razones. «Bien», dijo el hombre e hizo silencio por unos segundos mientras miraba a los futuros ninjas de la aldea. «Bueno, chicos. Habrá unos pequeños ajustes en lo que es el plan de estudios de ahora en adelante», dijo el hombre llamando la atención de sus alumnos. El pelirrojo recordó a su padre le había hablado de eso hace unos días, así como expresarle su interés porque pueda mejorar. Era cierto que a sabiendas de su problema con el chakra de esa criatura hacía las palabras del hombre un poco hipócritas, y más sabiendo que el año pasado un niño que solo podía usar taijutsu se graduó. Sin embargo, tenía que entender al hombre. Por mucho tiempo estuvo muy preocupado por él a causa de este chakra en su interior, y pensar que el hombre iba a sentirse bien con el hecho que ande por ahí apenas con habilidades shinobi, era una completa estupidez. Por eso mismo, dejó de importarle tal cosa, y más ahora a sabiendas que solo era cuestión de tiempo para que sus habilidades empezaran a crecer. Diablos, había escuchado y guardado en su mente lo que eran capaces de hacer los miembros de su clan con el Fuinjutsu, y más que todo, al hacerse con cierto control con los Shinigamis. Lo había hecho pensar en lo fuerte que podría ser de tener ese jutsu y máscara en su poder. Era cierto que se le dijo que era un jutsu peligroso, que podía terminar con la vida de sus enemigos, con su vida y de las que amaba, de no mantener las cosas bajo control, que no tener a alguien que pueda quitarle la máscara podría volverse un peligro para lo que amaba. Sin embargo, saber que incluso a su edad, con pocas habilidades shinobi, de tener ese jutsu y máscara en sus manos podría ser más fuerte que cualquier shinobi que exista o haya existido, era más que suficiente para sentirse animado, orgulloso de lo que podrían hacer. Y de nuevo, tal vez siendo un jutsu peligroso era mejor pensar correctamente, pero incluso entonces se le había dicho que podrían hacer cosas sorprendentes, podría ser tan fuerte como apenas podría llegar a imaginar. Como ese hombre le había dicho,
Por sus venas corría la sangre más pura dentro de cualquier otro clan y las capacidades que él mostraba podrían ser mostradas por él. Estos cambios serán completamente para su beneficio y espero que puedan poner todo de sí para ser más fuertes, para hacer sus capacidades crecer, dijo el hombre antes de mirar la primera hoja. El primer cambio en esta reforma educativa es que sus entrenamientos físicos serán más intensos. Un shinobi no solo se vale por el chakra y en el campo de batalla tienen que ahorrar tanto esto como si fuera su mayor objetivo de momento. Un shinobi sin chakra es un ninja débil que puede ser tomado por el más débil de los shinobi y es algo que se debe de corregir, dijo antes mirar a sus alumnos. Antes de esto, es imposible de negar que salieron buenos shinobi de la academia, pero estos eran muy pocos en comparación con lo que realmente llegaron a ver la gloria y seguir viviendo. Ser un shinobi no es algo de moda o que se ve bien, es algo que puede terminar salvando vidas o terminando con ellas y no se va a continuar permitiendo las mismas faltas de conocimiento y habilidades cuando salgan de la academia. Con este entrenamiento se enfocarán en que puedan ser los shinobi que por su genética y esfuerzo están destinados a hacer. Y si, dado la costumbre de que un ninja que se desarrolle en lo físico es una pérdida de tiempo, podrían no verlo de esa forma, pero no es así. Es muy importante y espero que puedan poner su esfuerzo para hacerse fuerte, dijo e hizo silencio por unos segundos. Los entrenamientos se llevarán a cabo 2 veces al día alrededor del campo de entrenamiento 44, todos en la academia tendrán que presentarse en él todos los días. Los entrenamientos serán hechos con ciertos aditamentos, dado a que su condición física no es muy buena que se diga con relación al tipo de reto que van a tener de ahora en más, por el momento no tendrán que llevar esos pesos. Al menos esos que no tengan lo necesario para enfrentar el entrenamiento donde no solo correrán, sino que harán otras cosas importantes para la mejora de sus capacidades físicas. Segundo, podrán aprender más jutsus de acuerdo a sus naturalezas elementales. Antes eso era algo que empezaba a hacerse luego de ser chunin, pero se ha evaluado que muchos chunin no solo desconocen sobre esto, sino que no le prestan atención. Por tanto, está claro que mientras más rápido puedan saber sobre esto así no vayan más allá al aprender o bien desarrollar más jutsus. Conocerán lo suficiente para que de usarlos correctamente podrá ganar una pelea. Tercero, y esto va con relación a lo segundo, al enseñarles más jutsus y tener un entrenamiento más completo, especializado por decirlo de una forma se le enseñará a usarlo de acuerdo a importantes principios shinobi que los ayudaran bastante. Cuarto, se les va a asignar un sensei temporal con un equipo rotatorio que los acompañarán a hacer misiones dentro de la aldea, de esta forma podrán no solo relacionarse mejor como compañeros y camaradas, sino que al formar sus equipos se tomarán en cuenta para su graduación. También, al tomar esa experiencia serán capaces de enfrentar situaciones más complicadas en equipo. Asimismo, se le dará una paga por su trabajo y esto pueden usarlo a su antojo, aunque será mejor que compren equipamiento o guardarlo para más adelante. Quinto, así como se busca que mejoren al trabajar como equipo, se le darán entrenamientos prácticos sobre lo aprendido donde se pondrán a prueba sus capacidades todos los días. Sexto, los exámenes finales cambiarán. Ya no solo se tendrán que hacer los 3 jutsus básicos para poder convertirse en Nin. Como les he dicho antes, desde el primer punto serán evaluados en su desempeño en sus entrenamientos, prácticas, realizando las misiones que les serán asignadas a fin de que vayan obteniendo experiencia en su trabajo en equipo. Al final, tendrán una prueba de graduación tomando cada uno de los puntos anteriormente dichos, dijo al hombre e hizo silencio por unos segundos. Los que no muestren la actitud para esto, en realizar este cambio se les sacará del programa Shinobi. Todo quien no se tome en serio esto de ser un ninja no tiene por qué estar aquí, dijo el hombre tranquilamente y aprovechando ese momento uno de los niños preguntó. ¿Y si simplemente no avanzamos correctamente como se espera? Era una buena pregunta desde su forma de ver las cosas. Sí, ya el hombre había dicho que no todos ellos tenían la suficiente salud física para someterse a duros entrenamientos. Entonces, si no avanzaban tan rápido, ¿qué iba a pasar? Lo lógico sería que se reporte y que volvieran a intentarlo. Sin embargo, hay diferentes puntos en los cuales se deben de ser lo suficientemente bueno. Digamos que eres bueno en trabajo en equipo y tienes algunos buenos jutsus y sabes utilizarlos.
Con esto, será suficiente para graduarse, pero de ahora en adelante se continuará la evaluación y de no mostrar las características necesarias, mejoras. Entonces, se tomarán diferentes acciones al respecto. Sin embargo, no tienen que preocuparse si solo hacen lo que deben de hacer, dijo mirando a los niños y en especial en uno de ellos enfocó la mirada. Naruto, las cosas ya no serán iguales y de no interesarte por esto lo mejor sería que te dediques a otras cosas, dijo y el pelirrojo sonrió de forma muy segura y con un tanto de sí mismo. No se preocupe, Akaushi-sensei. Estoy muy seguro que no será nada igual, dijo el pelirrojo pensando en ese hombre, en sus ojos. Cierto, no pensaba que iba a despertar esos ojos así tal vez como le dijo el hombre tenía la genética para ello. Solo era que en los ojos de ese hombre vio mucha seguridad de lo que podría llegar a hacer y él mismo no pensaba ponerlo en duda. Por supuesto que sí, un golpe de suerte te hará diferente, dijo un niño de pelo gris y el pelirrojo lo miró. Tal vez no pueda ser diferente, pero ¿por qué tengo que ser diferente en primer lugar?, dijo el pelirrojo refiriéndose al hecho que jamás había sido alguien con menos cualidades, capacidades que ellos para aprender. El hecho de tener un problema que dificultaba su concentración no lo hacía estúpido. Bueno, eso se verá más adelante y como les dije, espero que pongan de sí para mejorar en sus habilidades y ser buenos shinobis para la aldea, dijo el hombre e hizo silencio por unos segundos mientras era visto por sus alumnos. También quiero decirles que el campo de entrenamiento de la academia estará siendo expandido y esto podrá tardar varios meses. Dado a que vamos a pasar un tiempo lejos de la academia, no será algo que complique los planes que se tienen. Sin embargo, es algo a tener en cuenta ya que estaremos poco tiempo en la academia. En todo caso, guarden sus cosas, serán conducidos a donde se encuentra el bosque de la muerte donde se llevará a cabo una parte de nuestro entrenamiento desde mañana en adelante, dijo y como le había dicho el hombre guardaron sus cosas y tras su sensei los jóvenes salieron. Así como el hombre lo estaba llevando a ese lugar, podrían darse cuenta que otros sensei estaban haciendo lo mismo. La verdad, no era algo muy sorprendente a sabiendas que su salón no comprendía la academia completa. En todo caso, fueron con el hombre y caminaron por casi 20 minutos antes de llegar al lugar donde podrían ver a varios metros de distancia el campo de entrenamiento del cual se le había hablado. Ninguno sabía qué tipo de campo de entrenamiento era ese bosque, eso no tenía la pinta de ser un campo de entrenamiento tampoco. Por suerte, no iban a tener que entrar en el lugar. El lugar donde iban a entrenar era fuera de lugar y por lo que podría ver se había preparado un espacio de más de 30 metros de ancho en lo que parecía ser alrededor del bosque y esto por como parecía seguir la cerca hasta perderse en quién sabe dónde. Ese bosque se ve aterrador, dijo uno de los niños no muy interesado en entrar ahí en ningún momento. Siendo sincero, el pelirrojo tampoco quería estar ahí. Podría estar lleno de confianza en hacerse fuerte, pero de ahí a ser estúpido había un gran espacio. Por el momento, estaba muy lejos de llegar a estar mínimamente seguro o ser fuerte para poder enfrentar lo que había ahí dentro. Eso es una serpiente, dijo otros de los niños mientras veía al bosque y entre la oscuridad que había en el lugar dado a la poca luz que llegaba a entrar, podría distinguir un tipo de animal muy largo parecido a una serpiente. El problema era que esa serpiente debería de tener unas 15, sino que 20 veces su tamaño. ¿Estaremos seguros aquí?, preguntó otros de los niños con el pensamiento que en cualquier momento algunos de esos animales podrían saltar las rejas y volverlo su desayuno. No era algo agradable pensar en tal cosa. Bien, presten atención. Demandó el sensei del grupo del pelirrojo y los niños lo miraron. Como se le dijo, aquí se llevarán a cabo una parte de su entrenamiento y mañana tienen que estar aquí a lo más tardar 5:30 de la mañana. Entrenaremos 2 horas en este lugar antes de reunirnos en el salón donde trataremos otros asuntos sobre su formación y en particular, el conocimiento. Luego, tendrán un descanso y podrán ir a sus casas, recuperar fuerzas y nos veremos aquí nuevamente, dijo y los niños asintieron a lo que había dicho. Habiéndoles mostrado el lugar y dicho lo de antes, el hombre fue con su grupo a otro lugar y una vez en el mismo se le dijo algunas otras cosas antes de que sean despedidos por ese día. El pelirrojo a sabiendas que tenía bastantes cosas que hacer así era cierto que por cómo lo haría podría no tomarle mucho tiempo, no dejó de estar emocionado e interesado y fue a su casa lo más rápido posible.
Su madre, que había estado en casa, le preguntó al respecto, a sabiendas que debería de estar en la academia. Sin embargo, no estaba en ella en esos momentos y era curioso. Con lo dicho por el niño no tuvo que preguntarle nada más sobre ello. No, su esposo le había hablado de eso antes y si bien era cierto que en un principio había sido idea de su amigo quien trabajaba junto a él, también puso de su parte para hacer mejor las cosas. No podría ser de otra forma, él era el ocaje de la aldea y si bien tenía ayuda no solo podría desligarse de sus asuntos. No, no debería de ser así y su esposo así era cierto que estaba dividiendo su trabajo lo que le había servido bastante para entrenar a sus hijos, lo cierto era que tenía otras responsabilidades. En todo caso, no le pregunto sobre la academia al chico, pero sí le pregunto sobre lo que iba a hacer entre otras cosas, por esto mismo el pelirrojo tuvo que tomarse un tiempo para poder ir a su cuarto. No se molestó, su madre mostraba preocupación por él y lo que le había dicho amén de ser algo que mostraba su apoyo y con ello haciéndolo mucho más interesado en ser fuerte y hacer que ella dejara de preocuparse por él, al volverse fuerte así poder cuidar de ella, de su padre, de sus hermanos. Sabía que podía, su genética estaba sobre las demás así esto no impedía que tuviera su lado negativo y esto, esa irracionalidad que imperaba en los miembros de su clan. La verdad a sabiendas que no había tenido precisamente de qué enojarse y más que eso, alguien que lo hiciera enojar hasta el momento era algo por lo cual no había pasado. Por supuesto, hace rato ese niño lo golpeó y no se sintió agradecido. Sin embargo, no era como que estaba tan molesto con él. Por tanto, hablar sobre eso o al menos por su experiencia decir algo al respecto no era lo mejor. No obstante, mientras más escuchaba lo que se le estaba contando sobre cómo se formaron los shinobis, cómo fue posible, que tomaron los mismos, las guerras que se habían dado sin duda por lo que ya antes había escuchado, no podría decir que estaban equivocados. Simplemente, no era algo posible y por lo mismo, estaba interesado en continuar escuchando al respecto. Por ello, al terminar la conversación con su madre, subió a su habitación cosa que extrañó un poco a la mujer. Sí, el niño ya que estaba libre podría ir a donde se encontraban sus hermanos entrenando y así, poder aprender o al menos intentar aprender algo. Sin embargo, el niño decidió subir a su habitación. No la molestaba, pero sabiendo que el niño estaba interesado en ser un shinobi fue algo muy curioso. Casi tuvo la idea de preguntarle al niño al respecto. Sin embargo, dejó eso a un lado y solo decidió atender a sus asuntos por el momento, ya habría otra ocasión para preguntarle al respecto. Una vez en su cuarto, como había hecho antes se concentró interesado a continuar aprendiendo y se dispuso a entrenar en su espacio mental donde se encontró con el hombre de ojos rojos y cabello rojo. Así que ya regresaste, dijo el hombre tranquilamente mirando al niño enfrente de él quien sin que se le dijera nada caminó hasta su posición. Sí, hace rato nos interrumpieron, se dio una situación un poco improvista en la academia. Sin embargo, las cosas se dieron bastante bien, dijo tranquilamente el niño pelirrojo sentándose al lado del hombre. Entiendo, al menos avanzamos un poco en las cosas hasta ese momento, dijo el hombre recordando todo lo que le había dicho y así mismo recordando en dónde se había quedado. Sí. Pero puede que de cierto modo tenga un poco menos de tiempo para pasar aquí, supongo que has de saber el por qué, dijo el pelirrojo pequeño a sabiendas que según se le dijo el hombre incluso los demás que no se veían por el momento, podían darse cuenta de ello. Sí, pero no es algo malo. Eso en conjunto con lo que vas a estar aprendiendo hará que puedas poner a prueba las cosas, seguir mejorando e inventar tus propias ideas para seguir aumentando tu poder y habilidades. Como te he dicho, no dudo que tú, otros miembros y más si son totalmente puros puedan lograr lo que yo e incluso más, dijo a sabiendas que no solo había sido quien había aportado para que su clan sea tan fuerte, que tenga tal genética y capacidades, sino que también había luchado con alguien por mucho más fuerte que su padre y terminó con él. Por supuesto, eso llegó a una situación desagradable, pero no cambiaba las cosas. Entonces, esos rumores sobre esas criaturas, dijo el pelirrojo a fin de que el hombre prosiguiera. Sí, para ese entonces dado a lo que había pasado con los demás que tenían relación con esto, que ellos han dejado todo eso a un lado había llevado a que las personas más débiles tuvieran que encontrar lugares donde estar. Para ese momento, en unas pequeñas islas cercanas empezaron a mudarse grupos de personas con habilidades interesantes y otras no tanto.
Por supuesto, no lo hicieron y ya, así era cierto que dado a que por años no había dado mucho de qué hablar de nosotros, aún continuamos siendo personas que tenían su nombre establecido. Por ello, y dado a que nuestra isla era la más grande y a su vez mantenía la mayor representación, al ser considerados como un país pequeño y como es de esperar, tener su respectivo líder, daimyo en dado caso, habían tenido que acercarse y establecer una relación con nosotros amén de que compartir una relación más estrecha, tener relaciones comerciales en dado caso. Por otra parte, por este hecho de ser bastante conocidos esos que tenían un conocimiento más vivo que otros con respecto a lo que podíamos hacer, se acercaron haciéndome saber sobre algunas criaturas muy grandes y fuertes. Mi primer pensamiento fue que los Biju habían decidido dejar de esconderse y causar desastre. Sin embargo, me di cuenta que no era de esa forma una vez que los encontré. Ellos no habían salido a causar daño, pero eso no evitó que algunos no solo los vieran, sino que también intentaron hacerse con ellos. No fue algo bueno de saber, de verdad. Era cierto que ellos no iban a ser capaces de someterlos, estaban muy lejos de su poder. Sin embargo, no simplemente podría darme media vuelta y dejar eso así. Tenía que hacerlos desaparecer de alguna forma o lograr que puedan pasar más desapercibido. Por ello, con una de las habilidades de mis ojos, lo hice tan pequeño como podría ser un animal similar a ellos. Estaba seguro que por el momento no iba a haber algún problema y más si no me pasaba algo, cosa que era muy poco posible con el nivel de poder que tenía. Con eso hecho, solo intenté investigar esos rumores y descubrir de dónde venían esos rumores. Resulta que, en ese entonces cuando mi tío y padre lucharon en contra de esa criatura, esas extensiones de sí misma que había creado se habían quedado por ahí. No fueron todas, dudo que mi padre a sabiendas el peligro que estos podría significar iba a dejar eso de lado. El hombre pudo cometer errores como cualquier humano, pero no era estúpido y menos en ese momento. Por lo tanto, tuve claro que no fueron muchas. Unas 100, 50 cuanto mucho. Esas criaturas que estaban vivas por ahí y continuaron desarrollándose, creciendo, llenándose más de chakra, de poder. Pude encontrarlas, no fue muy difícil. Unas de las habilidades que había adquirido de llevarme parte del poder de esa criatura fue poder sentir el chakra de una forma muy profunda y asimismo, dado a esa pequeña conexión con las criaturas. Por ello, las encontré muy rápido. Como había pensado no eran demasiadas, entre las 100, habían sido solo unas 40 criaturas que para ese momento ya medían más de 30 metros y asimismo, mostraban características completamente diferentes a lo que debería de ser. Eran como los Bijus y esto por tener características de animales. Sin embargo, ellos tenían una mutación en su ser. Así tenían apariencias de animales, hasta cierto punto mostraban características humanoide. Con eso tuve claro dos cosas. En primer lugar, su forma humanoide se había dado posiblemente a que habían absorbido completamente a personas. Segundo, esto mismo había hecho con esos animales. Tercero, el hecho de absorberlos fue con el fin de hacerse más fuerte, conseguir el chakra. De esta forma, habían llegado a tener esa forma y tal poder. Sellé a las criaturas en pergaminos y los llevé a nuestro clan, no simplemente podría dejarlos por ahí o dárselo a esas personas que me contaron sobre eso. A sabiendas cómo se manejaban las cosas en el mundo está claro que podrían venderlo muy caro o solo, posiblemente bajo un ataque liberarlo. Y sí, podría ser posible que muchos al no conocer cómo se usaba el chakra no fueran capaces de hacerlo. Pero en ese tiempo no solo se encargaron de dejar la historia detrás, sino que muchos solo decidieron traicionarse. Era un total desastre. Pensar que los deseos de mi padre para con las personas terminaron en eso fue algo muy desagradable, de verdad. Sin embargo, no se podría hacer nada. Solo unos pocos años después, nuevamente se volvieron a dar esos rumores y para entonces no tuve que pensar en los Bijus, había otra razón y con mis hijos fui a terminar con esto de una vez. Sin embargo, me fue imposible no preguntarme al respecto. Se supone que esto debió de haberse resuelto al sellarlos y guardarlo en nuestro clan, pero no era de esa forma y no podía entenderlo. Solo luego después de un tiempo de estar buscándolos entendí cómo se dieron las cosas. Así mi padre a fin de dejar en el olvido esa parte donde su madre intentó matar a todos por los deseos de esta criatura y cortó el enorme árbol,
Aún las raíces del mismo estaban bajo la tierra y si bien este no era el problema, los cuerpos de esas criaturas, los pedazos que mi padre cortó, la sangre de la criatura sin duda se quedaron en ese lugar y los animales podrían alimentarse de ello lo que podría y llevó a mutaciones. Estuve más seguro de que era de esta forma cuando por fin pude ver a esas otras criaturas, eran prácticamente igual, solo diferenciándose en la variedad de forma, colores y poder. Eran más débiles, el hecho que no hayan sido tan puras o bien creadas completamente a partir de esa criatura los hacía menos fuertes. Eso sí, podían ser tan fuertes como las otras, tan fuertes como lo era esa misma criatura, al tener esas mutaciones solo necesitaban del tiempo para poder ser tan fuertes. No sabiendo su número total y más por el hecho de que esas criaturas o las que se podrían formar a causa de esto, no simplemente pude ir donde se encontraban y sellarlas. No, así esas criaturas podrían ser más fuertes o bien tener más chakra que otras, no simplemente eran como los más puros, como esos primeros y así no lo quería, por no tener una cantidad de chakra tan grande como las otras. Y asimismo por el hecho de posiblemente no tener esa conexión tan fuerte con esa criatura y por extensión, conmigo, tenía que esperar que esos que habían llegado a obtener el poder, la genética de estas criaturas se hiciera un poco más fuertes o bien y que la mutación que obtuvieron los haga cambiar mucho más y así ser mucho más parecido a la original. El hecho que hayan personas que usaban el chakra y eran fuertes solo hacía que esto fuera mucho más a tomar en cuenta. Por supuesto, tenía un poco de conexión con esos primeros, pero eso era por ser completamente parte de esta criatura y si bien era cierto que al ellos tomar parte de esto los iba a transformar de alguna forma, no era algo que se daba espontáneamente. Se daba con el tiempo y así mismo iban haciéndose más y más fuertes. Sabiendo lo que estaba causando esas mutaciones enfocamos parte de nuestro tiempo a encontrar tales cosas para evitar que esto se estuviera dando. Logramos encontrar algunas de esas partes y por suerte, esas partes tenían una considerable cantidad de energía y pude encontrar algunas y las mismas estuvieron en las profundidades de ríos, bajo de una cantidad de tierra considerable en el mismo lugar donde se había dado esa batalla. Con esto, por un tiempo estuve buscando a estas criaturas hasta que logramos encontrar a unas 20 de ellas. Con lo tanto que estuvimos por ahí sin encontrar muchos, así no era para descartar que hubieran más. Por ese momento solo fuimos a casa, los guardamos. Para ese momento, decidí estudiar sobre esto, cómo se podrían crear tales criaturas o al menos, similares a sabiendas que a menos que tenga una parte de la genética de la criatura no iba a crear un resultado similar. Pasó un tiempo mientras estuve estudiando tal cosa y antes de terminar esos estudios, se había presentado un nuevo enemigo. No era alguna otra criatura de esas. No, era algo muy diferente. Así como mi abuela vino del cielo, alguien más lo hizo y fue algo bastante interesante. Así era cierto que la idea de que podrían haber seres vivos fuera de este mundo, aún era algo sorprendente saber sobre tal cosa, de verdad. Así como compartían esto, también parecía conocer a mi abuela y al confrontarlo me pregunto por ella y otro sujeto. Curiosamente, a pesar de que eran muy diferentes con relaciones a nuestro cabello, color de piel, incluso ojos ya que tenía el Byakugan en ambos ojos, no me identifico como de todo un extraño, aunque si noto algo muy diferente en mí y dado al conocimiento que tenía sobre mí mismo, era de entender eso. En todo caso, me pregunto por mi abuela y ese sujeto antes de invitarme a buscarlo, tenían que obtener el fruto del planeta y eso no había sucedido hasta el momento. Necesitaba saber qué había pasado con el fruto. En ese momento supe que no había forma en la vida que pueda llegar a hacer las paces con el hombre que tenía unos cuernos puntiagudos en su cabeza y por ello luchamos, dijo el hombre tranquilamente mientras el pelirrojo no solo escuchaba al hombre sino que en base a los recuerdos del pelirrojo más grande, podía verlo y se sorprendía mucho al saber cómo se fueron dando las cosas. Y estaba muy impresionado, mucho se hablaba del clan Senju, de Luchia. Sin embargo, su clan era una cosa completamente diferente. No era solo que estaban relacionados, sino que también eran demasiado fuertes. Y sí, no iba a pensar por un segundo que todos, él mismo iba a ser tan fuerte como ese hombre, el líder de su clan. Sin embargo, el hombre pensaba que podría conseguir esto y no pensaba quitarse los ánimos de ser fuerte por pensar lo contrario. No, si el hombre pensaba eso iba a creerlo.
Sea como sea, su clan era por mucho más interesante que esos clanes, era más poderoso que esos clanes. Por supuesto, a sabiendas cómo se habían dado las cosas y más por el hecho que los mismos estuvieron en su isla la mayor parte del tiempo le quitaba la oportunidad de mostrar de lo que eran capaces. No obstante, él vio lo fuerte que era el hombre y asimismo había visto cómo se había fortalecido los hijos del hombre. Por supuesto, en esa pelea que había tenido con ese sujeto, como bien dijo, fue la primera vez que tuvo una pelea seria y asimismo se dejó ser lo que fue un espectáculo de ver. Sin duda, de haber visto lo que el hombre pelirrojo a su lado era capaz de hacer antes de lo que había pasado, pensaba que era una mentira, que nada de eso era posible. Sin embargo, era muy posible y eso fue algo que le dejó claro lo fuerte que era el hombre. Por supuesto, no podía pensar que todo eran iguales a él, eso estaba muy claro, así como el hecho que uno no podía representar a todos. Cada uno tenía que poner sus esfuerzos para ser fuertes. Por tanto, no pensaba en que el hombre con su poder podría hablar de él, de otros miembros de su clan. No, el hombre obtuvo su poder y se tenía que contar aparte, así era cierto era que su relación genética no podía quedarse de lado bajo ningún motivo. En todo caso, su clan podía hacer cosas que otros apenas si se imaginaban. Con el solo hecho de invocar en el campo de batalla a un Shinigami podría terminar con ejércitos sin esforzarse, era más que suficiente para ponerlo en ese escalón que estaban sobre todos los demás. Sin duda, su clan era el mejor. Sí, se había hecho un fanático de su clan al saber el poder que podrían desarrollar, lo fuerte que era el líder de su clan o al menos, quien tomó el mando por mucho tiempo y como dijo, fue quien llevó esta línea genética tan fuerte y poderosa a ellos. Sea como sea, le fascinaba lo que estaba aprendiendo sobre su clan y saber que era parte del mismo, lo hacía sentir muy bien, de verdad. Antes no había llegado a preguntarse mucho sobre su clan o algo así. No, su madre le había dicho algunas cosas y en lo que a él respecta eso llegaba hasta ese punto por el momento, de verdad. Sin embargo, ahora que podría ver las cosas de las cuales pudo haber ignorado completamente, se daba cuenta que era una gran estupidez. Y sí, pensar que iba a conocer todo esto en la academia era una tontería, incluso si salía de la isla era muy posible que no lo consiguiera dado al tiempo que había pasado. Eso era algo que casi daba por hecho. Sin embargo, de ahí a pensar que no debería de saber quién era, de dónde venía era muy diferente. Sin duda, como dijo su líder de clan más reciente, quien no conoce su historia no tiene una identidad. Así fue como conseguí esto, dijo el pelirrojo tocando el rombo blanco en su frente. Entonces, ¿ese sujeto pensaba en tomar tu cuerpo luego de que terminaste con él? Preguntó el pelirrojo sorprendido por la batalla del hombre que duró más de 3 días completos lanzándose poderosos jutsu contra su enemigo. La verdad, se podría decir que duraron tanto porque ambos podrían absorber los jutsus del otro. Bueno, al menos eso podría llegarse a pensar por qué hicieron esto, pero no era de esa forma dado a que ambos habían creado gigantes de chakra, de tierra, de madera e incluso de fuego. Jamás llego a pensar que alguien podría ser tan fuerte. Y sí, por lo que le contó el hombre antes, lo que le dejó ver sobre su entrenamiento, el desarrollo de su poder y el desarrollo sobre sus habilidades sin duda alguna era de tener en mente, pero luego de lo que vio hacer a sus hermanos, a su padre y tío en particular no pensó que nadie más iba a hacer lo mismo. Y sí, ya sabía que tenía esos ojos, sabía el desarrollo que había tenido en su poder a lo largo del tiempo. Sin embargo, de ahí a pensar que podría ver todo ese poder y habilidad en una pelea era algo completamente diferente. Diablos, como se habían dado las cosas hasta cierto punto llegó a pensar que solo estaba mejorando para poder enseñarle a sus hijos. No se equivocó en esto último, pero al final el hombre no solo pudo mostrar todo su poder y habilidades en una pelea pero muy sorprendente en comparación con otras. Asimismo, eso había llevado a algo que no se esperó en lo más mínimo, lo que le había dejado claro que esos seres eran muy peligrosos y poderosos. Asimismo, que estos se alimentan o bien, se hacían más fuerte comiendo este fruto mismo que el hombre le dijo, que era un dador de vida y asimismo, pensaba que era la fuente de todo. Sí, pues como para con su abuela tomar la fruta hizo que mutara y desarrollara un ojo igual al que el hombre tenía, el mismo hombre y las cualidades que tenían que no eran para nada normal y del único lugar que pudo venir era de ese fruto o bien, de la criatura.
De hecho, no por nada esas otras criaturas que se habían formado al tener en su ser la genética de esa criatura dio como resultado lo mismo y por esto, que tenían sus ojos. Por lo cual, como dijo el hombre, sus capacidades venían más que todo de esa criatura. Diablos, era tanto así que si bien ese sujeto con quien se enfrentó era en demasía poderoso, no era capaz de recuperarse como el hombre de los ataques. Simplemente, ese sujeto era más humano que el líder de su clan. Sí, así es. Por lo que pudiste darte cuenta si esto era lo que pensaba hacer, habían diferentes factores por lo cual no pudo. En primer lugar, mi genética superior hacia un retén muy grande para que simplemente lo hiciera y por esto desde el principio fue blanco. Era fuerte mentalmente por lo cual lo intentó y pocas veces tomó el control. Fueron por unos pocos minutos y el símbolo se volvía negro así casi dejando claro que estaba muy cerca de tomar completamente el control. Sin embargo, de esa experiencia me quedó claro que solo era capaz de tomar ese control por ese tiempo porque él era muy fuerte, de haber sido diferente no lo había logrado, solo iba a formar parte de mí, solo iba a ser más poder para mí. Sin embargo, las cosas se dieron de otra forma y mis hijos fueron capaces de descomponer esto y asimismo fueron capaces de extraer el alma del sujeto. Sellaron su alma en una máscara y no muy diferente a como se hizo en aquel momento con los Shinigami. Se le asignó sellos de manos para ser invocado, dijo el hombre y el rubio asintió. Entonces, ¿ese sujeto, Otsutsuki Shiki, fue convertido en un Shinigami devora almas? Preguntó el pelirrojo sorprendido mientras miraba al sujeto de piel pálida que en dado momento de la pelea al verse inferior al líder de su clan, había hecho aparecer a un Shinju, no para sembrarlo, sino que para hacer algo más. El sujeto con una habilidad lo volvió una clase de fruta y lo comió lo que le dio una apariencia diferente y más en su piel. Por supuesto, según dijo el hombre no era la finalidad que tenía, pero más tarde podría extraer esto de él y darle el uso correspondiente. En todo caso, el sujeto se volvió muy fuerte al hacer eso. No, ese sujeto no es un Shinigami y simplemente no puede serlo porque sí. Más que todo, es un ser que al estar sellado en la máscara tomara tu alma y la atormentara por siempre de ser sellado en él. De cierta forma, es lo mismo que estaba haciendo conmigo, solo que no iba a ser posible. Puede que en algún momento así no sea para siempre pudo haber llegado a tomar el control. Pero eso no se dio por lo que he dicho y mostrado por el momento. Por otra parte, su finalidad así de cierta forma fue en el jutsu de sellado al cual se vinculó puede ser usado como tal, pero no es un Shinigami. Un ser ambicioso, hambriento de tomar cuanta alma sea posible dudo mucho que fuera a matar a quien puede alimentarlo. Y sí, esto se dio, pero por el poco control que se tenía antes y más que todo, por los movimientos y cansancio que suponía tal cosa, dijo el hombre de pelo rojo y el niño asintió. Había escuchado eso dicho por el hombre hace un tiempo y no lo había olvidado. Era cierto que por lo que dijo antes se podría tener un poco de confusión, pero al saber la diferencia entre uno y el otro era de entender que se pueda comprender las cosas. Él no era muy diferente y como lo había llegado a pensar antes, a pesar de los riesgos en usar ese sello para usar el poder de los Shinigami era algo que podía hacer de ellos muy fuertes a diferencia de ese otro sello donde con él no tomaban el poder de ese ser o bien, este posee su cuerpo para hacer lo que deseaban. Solo era un sello con el cual podrían sellar cosas, personas y dejarlas por toda la eternidad siendo atormentadas. El hombre continuó su explicación seguido de tal cosa y por ello aprendió no solo más historias sobre su clan, sino que también ese símbolo en la frente del hombre fue desarrollado como un jutsu basado en Fuinjutsu dentro de su clan. Ese jutsu le daba la oportunidad al usuario de tener una fuerza física, velocidad superior, era tanto así que podría aumentar al menos unas 100 veces, sino que más la fuerza de la persona. También, la capacidad de curarse muy rápido. Así estaba basado en ese símbolo, no daba otras cualidades como si pasó con el líder de su clan que amen de darle estas cosas, le había dado la oportunidad de tener ojos diferentes. No por eso era incapaz de usar sus ojos básicos o normales. No, claro que podría usarlos y por lo mismo se los mostró. Uno de esos ojos era exactamente igual al que tenía, no le faltaba un detalle, solo tenía un color diferente. Asimismo, tenía otro extraño y estos fueron los ojos que tomó ese sujeto pálido luego de su metamorfosis. Al menos lo era hasta cierto punto ya que no tenían las mismas líneas negras que formaban triángulos.
Aún así, eran amarillos. El hombre le había dicho que al parecer, así el sujeto se había hecho muy fuerte. No fue capaz de ascender lo suficiente en su nuevo aumento de poder, así como un posible cambio en su genética para hacerlo completamente y así obtener el poder completo de esos ojos, o solo no fue suficiente para llenar completamente de poder los ojos y como evolucionar él mismo completamente. Él, sin embargo, logró hacer esto dado a su genética heredada de esa criatura. También obtuvo los ojos blancos, el Byakugan. Le había preguntado, ¿por qué no usaba o mostraba estos ojos? Tal vez no era necesario. Sin embargo, hubiera sido algo interesante conocer de eso antes. Bueno, lo era entonces también, y las preguntas que tenían solo se hicieron más. Según el hombre, no había necesidad de hacer tal cosa. Por un lado, podría usar sus ojos normales perfectamente, amén de tener un poder muy grande como para intentar buscar las cualidades de algunos de esos otros ojos. Por el otro, se había acostumbrado mucho sus ojos para intentar cambiarlos por otros, amén del hecho que curiosamente, hacer uso de esos ojos así no importó mucho en su momento por sus enormes reservas de chakra, consumían un poco su chakra. Al menos, eso fue así en los días siguientes luego de hacerse con los ojos del hombre. Sin embargo, pudo asimilarlos correctamente y no significaba un problema para él. En todo caso, de ese símbolo en la frente del hombre solo se pudieron obtener dos cualidades. Estaba bien, eso sin duda, pero de haber llegado a conseguir todas sin duda iba a dar la oportunidad de que el poder de su usuario, así fuera por un tiempo, pudiera ser todo el poder que el líder de su clan había obtenido. Sin duda sería hablar de algo más grande. A pesar de todo, estaba bastante bien, así como el hecho que el hombre le fue contando otras cosas y como algo que había creado su hijo. El hombre había creado dos espadas a partir de su chakra, y no el chakra común, sino ese chakra especial que tenía. Con ellas, se podrían hacer bastantes cosas que le parecieron por demás interesantes. Es más, había deseado obtener estas espadas. Según se le dijo, era el nuevo líder del clan y el hombre había hecho eso para que los líderes de clan la llevaran. Al decirle esto al hombre, él mismo le había dicho que su madre tenía una de esas espadas. No se esperó tal cosa, y mucho menos que el hombre le dijera que tuvo la oportunidad de ser el líder del clan, hacer que volvieran a ser lo que fueron alguna vez, dado a que se le hizo la propuesta cuando estuvo en la isla. Sin embargo, se negó. Ver la muerte que quedó en el lugar por esas personas la hizo simplemente negarse a la idea. No se le podría culpar, no todos estaban preparados para enfrentar la muerte, y menos cuando su pasado no solo tuvo esto mismo, sino que también fue perseguida. De hecho, ¿por qué se le fue dicho esto último? El pelirrojo decidió no juzgar a la mujer. No obstante, si necesitaba hablar con ella, era necesario e iba a hacerlo. No ahora, tenía otras cosas que hacer para ser un digno heredero Uzumaki, y ahora que conocía todas las cosas que podría hacer, lo fuerte que podría llegar a ser, solo estaba más concentrado en esto, de verdad. Por otra parte, así se le fue dicho esto, fue algo dicho como algo muy adelantado al tiempo, hizo que el hombre volviera a detrás, y en ese momento le contó cómo fueron encontrando a esas criaturas y sellándolas en pergamino, y algunas otras cosas como jarrones. También, mientras hacía esto, tuvo una idea, y esto, usó a esas criaturas para cuidar de su gente. Las luchas fuera de su isla se volvían más violentas dado al poder que iban desarrollando, así como el hecho que el número de miembros de cada clan aumentaba. Por supuesto, era de pensar que al estar envuelto en guerras, batallas morían, y eso no era algo que simplemente iba a dejarse a un lado como forma de hacerlo ver los inmortales o bien negar la posibilidad que murieran. No, no era de esa forma, y por lo mismo para entonces los miembros de clanes no eran quien luchaban por la justicia, solo eran unos criminales que de una forma u otra buscaban ser superiores, y una de ellas era mantener su número y ser superior a sus enemigos. Por ello, secuestraban personas, mujeres en particular, y la hacían sus máquinas de crianza a fin de no extinguirse por las activas peleas que se daban. Por esto mismo, la línea genética se fue degradando con el paso del tiempo, y esto se fue notando en el color de su cabello, color de ojos, piel. De muchos clanes esto no importó, pero en lo que era el Senju, Uchiha, Uiga era algo muy notable. Y es que, el tío del hombre tenía el cabello blanco y la mayor parte de sus hijos tenían el color de cabello del mismo tono. Por supuesto,
esos hijos al tener sus hijos con otras personas diferentes a ellos dio la oportunidad a que eso poco a poco fuera algo que se iba perdiendo. Dio como resultado que su color de cabello cambiara y un grupo importante de ellos para cuando él mismo dejó la tierra hace bastante tiempo no tenía el mismo tono blanco en su cabello. Sin embargo, se mantenía un color de cabello marrón y gris oscuro. No obstante, para ese entonces había personas de ese clan con cabello negro, castaño, azul, negro. En lo referente al Senju no era muy diferente, mientras que los hijos de sus hermanos y los hijos de los mismos mantenían el mismo color marrón heredado de su padre y de su abuelo quien portaba una genética superior. Ellos, tenían el color de cabello verde, azul, negro, castaño, gris, blanco. Era tanto que algunos nacieron con color de cabello mezclado. Por un lado era blanco, por el otro negro, o azul y verde. En fin, la mezcla de genes al forzar las cosas, a fin de mantenerse relevantes, para no verse inferior a los hermanos, primos y amigos que se volvieron sus enemigos con el paso del tiempo, había hecho que su genética se degradara bastante. Por otra parte, mantener sus números, mostrar su poder en el campo de batalla fue algo que hizo que personas con bastante dinero empezaran a darles trabajos conociendo lo que había pasado antes con personas lejos de su isla. Había hecho que tuviera esa idea y por lo mismo, junto a sus hijos se encargaron de arreglar algunas cosas para que esas criaturas puedan cuidar de ellos. Tal vez no era algo necesario ya que estaban bien, eran fuertes y podían aplastarlos a todos sin esfuerzo, pero tampoco era su deseo. Consideraba que ya el sueño de su padre se había manchado lo suficiente como para unirse él también a esto. De hecho, esto mismo hizo que los miembros del clan, así era cierto que estaban atentos a las cosas, dejaran a esas personas hacer sus cosas y ellos atendieron a las propias. Por eso, aprovecho eso para darle algo que hacer y así no solo depender del Fuinjutsu. Era imposible negar lo poderoso que era esto, pero no era tan fácil de aprender, así como para seguir avanzando, mejorando, descubriendo nuevas cosas se necesitaba estudiar, ser dedicado. Por tanto, hizo que aprendieran otras cosas. Me concentré en esto mientras mis hijos se encargaban de esas criaturas que eventualmente se dejaban ver por ahí. Así pasó el tiempo y como era de esperar así viví mucho empecé a envejecer. Era algo inevitable y más a sabiendas de lo que me dijo ese sujeto. En todo caso, no importaba y esperé mi tiempo. Sin embargo, incluso entonces era muy pronto para despedirme de este mundo y tuve que atender otros asuntos. Resulta que tuve que hacerme cargo de algo, había aparecido muy lejos de su isla, de las propias naciones elementales una criatura muy poderosa. Desde hace tiempo sabíamos que habían más criaturas de ese tipo por ahí. Sin embargo, no llegamos a imaginar que irían tan lejos. No obstante, no podría esperar que fuera diferente cuando no solo había pasado mucho tiempo, sino que tenían la oportunidad de ir donde quisieran. La criatura era muy fuerte, simplemente, estaba en un nivel de poder que definitivamente no era fácil de manejar incluso para él. Por supuesto, más que todo era por no causar demasiados daños. En términos de poder era más débil que yo. En todo caso, tuve claro que no podría sellar a la criatura en un pergamino o jarrón como otras veces. No, era demasiado fuerte y con solo su poder iba a romper el sello. Iba a necesitar de algo más seguro para sellar, algo que tanto como su poder como por el sello pueda mantenerla bajo control. Pensó en hacerlo él mismo, pero uno de sus hijos, su hija se adelantó y lo selló en ella. No me gustó eso, pero sabiendo que desde ya era algo necesario tuve poco para decir al respecto. Aún así, en la lucha con la criatura me alejó de la muerte. Sí, tenía la habilidad de absorber el chakra y así mismo podría rejuvenecer a través de esto. Era una oportunidad increíble para seguir viviendo casi por siempre a sabiendas que podría absorber el chakra de las criaturas que tenían, de la propia naturaleza, pero no era su idea, su pensamiento al respecto y por lo mismo, sus hijos se habían molestado bastante. Que el hombre, ellos mismos tuvieran esa habilidad y no usarla era algo muy injusto para ellos. Soportar la muerte de alguien querido sin duda no era lo mejor que se podría experimentar. Aún así, tenían que aceptar la voluntad del hombre y por lo mismo, como iban a ser los líderes de clan en su respectivo tiempo, tenían que continuar con las enseñanzas y prácticas del clan, tenían que fomentar esto para seguir adelante siendo como eran a diferencia de otros.
Aceptaron y así pasó bastante tiempo para que muriera, llegó la hora y pude reunirme con mi padre, literalmente. Como el hombre había deseado que fuera para esos que lograran comprender el ninsu. Y sí, no era el mundo puro donde iban las almas de las personas. Eso era una representación de chakra de su propio ser y de esta forma podrían llegar a comunicarse con las otras personas. Había esperado encontrar a mis hermanos, pero ellos no comprendieron las cosas y habían quedado atrapados en un bucle donde buscaban encarnar y pelear en un intento de hacer comprender al otro su punto de vista. Fue decepcionante. Pensar que las dos personas que más cerca estuvieron cerca de su padre, no hayan entendido una mierda y solo estuvieran atrapados en el mismo ciclo. En ese punto, el pequeño pelirrojo detuvo al hombre y le preguntó, entonces, ¿Indra y Asura habían estado reencarnando por todo ese tiempo en diferentes generaciones? Era lo que podría entender y al mismo tiempo no del todo. ¿Cómo hacerlo? Los hermanos del hombre habían tenido un poder enorme y si bien se habían contado muchas cosas de cómo se había llevado la vida lejos de la isla, jamás se habló de un evento tan masivo como el de ese entonces. Por tanto, que eso fuera posible no fue algo que llevo a imaginar, jamás. Diablos, ese giro en la historia que le fue dicho por el hombre así estaba relacionado con todo lo que se le dijo antes, no se lo había esperado. Entonces, que pasara eso estaba mucho menos en su mente. Había una razón para ello, el mezclarse le quitó mucha de su genética lo que afectó a su poder, además vivieron por un tiempo considerable lo que hizo esto un poco más complicado de darse. Asimismo, hasta que ambos no estuvieran muertos no podía darse, aún así, las cosas se dieron y habían estado reencarnando desde entonces. Eso contando el hecho como tal, pues era claro que fueron 100 veces dado a que eran dos personas. En todo caso, habían reencarnado en bastantes personas, en una persona de la misma línea genética. Senju y Uchiha, los últimos hasta el momento habían sido Hachirama y Madara quienes sin lugar a dudas se mencionaban como los más fuertes de sus respectivos clanes. El pelirrojo sabía que no era de esa forma ya que los fundadores de ambos clanes eran más fuertes. Bueno, esas personas perdieron completamente el rumbo y no parecía que iban a recuperarse. De nuevo, al escuchar eso dicho por el hombre sabiendo que ambos hermanos no habían llegado a donde debería dado las enseñanzas de su padre, y más dado a que el clan Senju prácticamente estaba extinto, le había preguntado: ¿quiénes serán los siguientes candidatos para la reencarnación de ambos? El pelirrojo fue un poco esquivo al principio, pero se lo mostró y sus ojos se abrieron. No se esperó tal cosa y no era para menos, como sabía su padre en particular no tenía nada que ver con los Senju. Cierto, esto estaba equivocado dado a lo que había aprendido, pero si había alguien que a su forma debía de reencarnar en ellos como Uzumaki debería de ser el líder de su clan y más teniendo en cuenta que podría ser mediador entre ambos hermanos. De hecho, se lo dijo al hombre y él mismo le dijo que lo había pensado, de haber hecho eso y volver a estar vivo con las capacidades que tenía pudo haber evitado muchas cosas, pero era muy posible que fallara. Ya lo había intentado antes y su hermano Indra aún se alejó. Así que, le había quedado claro que era un asunto que ellos tenían que resolver. Es más, le había hecho acordar un suceso pasado con uno de sus miembros de clan y lo que pasó. Ese había sido el perdiendo la paciencia con ambos. Sí, había matado a ambos en vez de mediar con ellos. Por tanto, desde entonces le quedó claro que no era la mejor idea intentar reencarnar. Ellos tenían que resolver sus problemas y el pelirrojo pensaba esto también por lo que dijo el hombre. Sin embargo, había tomado su decisión en ese momento. Antes de que el niño pelinegro del cual se había hecho cercano con el paso del tiempo le pusiera una mano a su hermano, si tan solo lo hacía sangrar, lo iba a matar. Sí, quería demasiado a su hermano para que alguien porque no comprendiera las cosas matara a su hermano como otras reencarnaciones de Indra lo habían hecho. Entonces, no había forma en la vida de que dejara al niño hacer lo que le daba la gana. Simplemente, no había forma de eso, de verdad. Aclarando tal cosa, y más que todo luego de que el hombre pelirrojo le dijo lo que dijo esa vez. Tuvo la oportunidad de preguntarle todo lo que deseaba al hombre y vaya que fueron muchas preguntas y por una de ellas dado al punto de la conversación donde estaban antes, le había preguntado, ¿por qué habían tardado tanto en reencarnar?
El hombre le hizo recordar lo de antes al explicar los términos para que esto llegara a darse y entonces ya una idea empezó a formarse en su cabeza a sabiendas que el primer Hokage llevaba más de 40 años muerto. Y fue como pensó, Madara no había muerto hasta solo hace unos 10 años atrás. Sin duda, eso explicaba muchas cosas sobre el conocimiento que tenía para el futuro y asimismo, la decisión que iba a tomar con respecto a lo que iba a hacer con el niño pelinegro. Claro, eso iba a ser de acuerdo a cómo las cosas se fueran desarrollando, pero no cambiaba las cosas. En todo caso, tuvo muchas preguntas que hacerle al hombre y intentó hacerle todas cuantas le fueran posibles o según recordara cosas las cuales fueron dichas por el hombre. Dado al hecho que el tiempo en ese espacio corría diferente al del mundo real, no tuvo en cuenta el tiempo y solo se concentró mucho más en ello, era algo muy importante después de todo. Hola. Perdedor, dijo el niño rubio entrando en la habitación del pelirrojo con estrépito y sin consideración alguna. No era que le importaba mucho hacerlo o que el pelirrojo se molestara, en lo que a él respectaba estaba cumpliendo la orden de su madre y si quería cambiar las cosas, molestarse tenía que hacerlo con ella. El pelirrojo no reaccionó a lo dicho y el rubio que ahora se parecía más a su padre y no solo en su rostro, sino que en su forma de cabello, en cómo él mismo estaba creciendo en cierta parte en particular y esta en los lados de su rostro. Bueno, en realidad el pelirrojo era igual, pero había un cambio de color muy notable en ambos. En todo caso, el niño levantó una ceja a causa de la falta de movimiento, de reacción de su hermano y volvió a llamarlo. Nuevamente no reaccionó y por lo mismo se acercó y se arrojó en la cama moviendo al niño de forma agresiva y el pelirrojo por fin reaccionó y miró al rubio en su cama mirando al techo. Sakuno, dijo con un tanto de asombro y más que eso un tanto de felicidad al ver al niño. Y sí, lo veía todos los días, pero enterarse que el niño podría ser asesinado por alguien que ambos consideraban su amigo no era lo mejor, de verdad. Por supuesto, iba a hacer lo posible para que esto no se diera. De hecho, por esto mismo si ya antes se había comprometido en su entrenamiento ahora lo estaba mucho más. Hola, el tiempo de la academia pasó hace mucho tiempo, tonto. Ni siquiera es de tarde, es de noche. Así es cierto que puedes estar interesado en mejorar, forzar las cosas no hará que sea más fácil, dijo el rubio mirando a su hermano quien sonrió ligeramente. Bueno. Me deje llevar, dijo y no mentía en eso, escuchando al hombre, viendo las cosas, preguntándole cosas al hombre simplemente dejó de importarle el tiempo fuera de ese espacio y por lo mismo, recién se daba cuenta que era de noche como el niño le había dicho. Como sea, que estés intentando controlar tu chakra a fin de mejorar no es algo que va a ser cosa de un solo día, una sola noche, dijo el rubio antes de girarse hacia el pelirrojo. Lo sé, tenemos una cantidad de chakra muy grande para que eso llegue a pasar. Sin embargo, no por eso es algo incontrolable, tiene que haber una forma, tengo que conseguirlo, dijo y el rubio sonrió ligeramente. Sí, puedes hacerlo, tal vez puedas conseguirlo, dijo antes de levantarse de la cama mientras era visto por el pelirrojo quien si bien sabía que eran ciertas las palabras del niño, solo eran burlas y no solo eso, sino que habían muy pocas esperanzas, confianza en que pueda lograrlo. La verdad, a sabiendas de lo que había intentado y más que eso, que otros lo habían hecho, era de pensar que no había muchas esperanzas para él. No obstante, estaba comenzando de nuevo, estaba teniendo un nuevo comienzo. Diablos, era tanto así que así era cierto que no podía decir que tenía un control de chakra bueno y por ello realizó ese jutsu, lo hizo. Claro, el niño no sabía nada de esto y por tanto no había forma que por el momento cambiara esa forma de pensar sobre él. Sin embargo, estaba bien. Así era cierto que eran parte del mismo clan, que eran familia, al igual como su clan siempre lo había hecho era una buena oportunidad para empezar a guardar sus secretos. Vienes, es la hora de cenar, madre dijo que si no bajas te llevara por unas de tus piernas de ser necesario, dijo y el rubio no pensaba que la mujer estaba jugando. No, no había forma de eso. Antes por estar interesado en mejorar había decidido entrenar un poco más cosa que su madre por lo rápido que había progresado no le había encontrado sentido. Entonces fue a buscarlo y lo llevó a comer mientras lo sujetaba de una de sus orejas. Desde entonces, no intentó cuestionar lo cierto de las palabras de la mujer, de verdad. Se dio cuenta que no era saludable a pesar de que la misma no estaba molesta.
Desde esa vez, no se había interesado por saber cómo actuaba la mujer cuando estaba molesta. Entendió que, lo que está quieto, se deja quieto. Tenía suficiente con saber que la mujer podría ser más fuerte que su padre, que la misma podría controlar a los bijos. Sí, bajo en un segundo, dijo el pelirrojo y el rubio asintió. Más te vale que así sea, por tu bien, dijo. Así era cierto que la mujer no le iba a hacer nada malo, pero sí era cierto que podría ver un lado de su madre que no se esperaba. Diablos, ya sabía que el niño no había comido y la mujer decidió pasarlo por alto, esta vez dudaba que pueda ser igual, de verdad. El rubio se dio la vuelta y caminó fuera de la habitación y el pelirrojo se levantó. Él miró a la ventana y se dio cuenta que efectivamente era de noche, pero no era lo más importante, sino que mañana iba a continuar su entrenamiento y no solo con las clases, sino que aprendiendo las cosas de su clan. Cierto, el líder de su clan le había dicho que ya no tenía nada más que contarle y lo que tenía para enseñarle y más que todo, desarrollar esas habilidades correctamente no era algo que iba a hacer en ese momento. Por ello, el hombre al terminar de sus preguntas así no fueron todas, pero al saber que iban a reunirse más adelante, dejó ir al hombre y se le estuvo enseñando Fuinjutsu. Era más que todo cosas variadas, teorías, pero era algo importante y puso de su parte hasta que fue interrumpido. Dejando eso de lado, caminó fuera de la habitación. Fin, 19.